Estoy seguro de que todos tenemos ese amigo o conocido que parece tener demasiado tiempo libre y que de vez en cuando te muestra en lo que ha estado trabajando y francamente, te deja rascándote la cabeza. Ese tipo de personas parece haberse vuelto común solo en tiempos recientes, ya que inventos modernos, crisis económicas, la procrastinación, la toma de poder de la inteligencia artificial y el aburrimiento en el trabajo han animado suavemente a la gente a dedicar tiempo valioso a crear cosas que son, bueno, quizá no tan valiosas. Sin embargo, resulta que tu amigo no es una novedad de la época actual. Siempre han existido esas aparentemente interesantes personas, ya que a lo largo de los años, arqueólogos y antropólogos se han topado con una multitud de descubrimientos antiguos que al parecer no tienen pies ni cabeza, o al menos nosotros no lo hemos descubierto, pero que claramente requirieron bastante tiempo, esfuerzo y en algunos casos recursos, demostrando que siempre hemos sido una especie muy extraña. Y creo que algo que hace este punto innegable son las bolas. No, hablo en serio, bolas, y no cualquier bola, sino bolas grandes. Y no, esto no es un chiste sucio, sino una referencia a las esferas de piedra de Costa Rica, que son exactamente como suenan, redondas, lisas y gigantes bolas de piedra. Y hay un montón de ellas, en casi todos los tamaños imaginables, pero casi siempre igual de lisas. ¿Confundido? Yo también. Así que empecemos por el principio. La existencia de estas esferas llamadas bolas de piedra por los lugareños salió a la luz en la década de 1930, cuando la United Fruit Company estaba despejando la selva en Cantón de Osa, en Costa Rica, para crear plantaciones de banano. Mientras despejaban el matorral, un grupo de trabajadores se topó con estos extraños objetos. Al principio, los obreros estaban perplejos por su hallazgo, algo comprensible, y usaron bulldozers y equipo pesado para empujarlas, lo que provocó que algunas de las esferas se destruyeran. Luego, tras examinarlas mejor, pensaron que habían encontrado un verdadero tesoro, creyendo que algo debía estar sellado dentro de esas bolas de piedra, y su conjetura era que se trataba de oro. Así que rápidamente prepararon varias con dinamita para reventarlas. Sin embargo, dentro de las esferas agrietadas sus expectativas quedaron aplastadas. Eran piedra, de cabo a rabo. Eso no los detuvo, y siguieron volando bolas hasta que intervinieron las autoridades. Una vez calmado el alboroto, los arqueólogos no tardaron en deducir que se trataba de un hallazgo único, y allí comenzó la investigación. En total, parecía que se habían creado unas 300 de estas bolas, y que la mayoría estaban hechas de gabbro, una roca ígnea muy similar al basalto, pero en grano grueso, mientras que unas pocas eran de caliza y otras de arenisca. Y no solo variaban en material, sino también en tamaño. La diferencia era notable, ya que las más pequeñas tenían apenas 2 centímetros de diámetro, y las más grandes alcanzaban los 2 metros. Así que quien hizo las más grandes claramente tenía tiempo libre, sobre todo considerando que fueron creadas cuando no existían herramientas modernas de tallado. En su lugar, tuvieron que elaborarse mediante martilleos meticulosos con herramientas de piedra y luego ser pulidas intensamente para alisarlas, lo que probablemente requirió decenas o incluso cientos de horas. Y lo que lo hizo más costoso en términos de tiempo fue el hecho de que estas esferas también necesitaban ser trasladadas, algo nada fácil, ya que algunas de estas piedras pesaban hasta 15 toneladas, más que un elefante africano. De modo que moverlas habría sido un desafío logístico. Entonces, ¿quién se sometería a tanto trabajo? La respuesta aparentemente fueron los diquís. Según todas las evidencias arqueológicas, se cree que la cultura del diquís era un grupo indígena precolombino que llegó a formar parte de la región cultural del Gran Chiriquí, que se extendía desde Costa Rica hasta Panamá. Los diquís, en particular, habitaban el delta del río Térraba y la pequeña isla del Caño, situada a unos 16 kilómetros de la costa occidental. Se sabe muy poco sobre el grupo, como su número de población, su cultura general o su cronología. Y gran parte de nuestro conocimiento sobre su existencia proviene de las propias esferas. Eso complica las cosas, pues desde su descubrimiento, nadie ha logrado identificar con certeza el propósito de estas bolas. Las hipótesis varían. Algunos creen que era una forma en la que la antigua población pasaba el tiempo. Otros piensan en fines religiosos o incluso en decoración de jardines
jardín para los miembros poderosos. Supongo que nada dice que estás bien acomodado como tener gigantescas bolas de roca en el jardín de tu mansión de madera. Hay otras pequeñas pistas que nos dan alguna idea de este grupo además de las esferas. Se han identificado la construcción de montículos y plazas públicas, y también se han encontrado pequeñas estatuas, muchas con rostros de felinos y de lagartos, lo que sugiere que ambos animales desempeñaban un gran papel en la sociedad Dikis. Aparte de esto, no se sabe mucho más sobre el grupo. Un día hacían bolas, al siguiente no. La datación exacta de estas esferas y de la propia cultura ha resultado ser más complicada de lo previsto, porque los lugares donde las bolas fueron encontradas difieren de los sitios de donde se piensa que fueron hechas. Hasta ahora, las fechas más tempranas propuestas sugieren que estas bolas empezaron a fabricarse hace hasta 2300 años, alrededor del 300 AC, y continuaron hasta el siglo XVI. De hecho, hay un detalle interesante. Desde hace aproximadamente 1300 años hasta el final de su cultura, los Dikis estuvieron produciendo estas cosas a un ritmo cada vez más rápido, hasta que todo se detuvo repentinamente. A partir de aquí, la historia se vuelve un poco sombría y misteriosa, ya que la desaparición de esta cultura coincide bastante con la colonización de Costa Rica por España. Sin embargo, ningún explorador europeo de la época mencionó las bolas en sus relatos. Además, una expedición que literalmente atravesó el área donde este grupo vivía no solo no informó de esferas, sino que tampoco mencionó señales de asentamientos humanos o de vida, lo que sugiere que los Dikis ya habían muerto o abandonado sus hogares. ¿Acaso vieron venir a los españoles y se marcharon? ¿O fueron diezmados por enfermedades traídas de afuera? ¿O desaparecieron por algo totalmente diferente? Al igual que ocurre con el propósito de las esferas, no lo sabemos y quizá nunca lo sepamos. Un final un poco sombrío para una historia por lo demás positiva. Quiero decir, ¿qué no te gusta de una buena roca? Por suerte, no todos los casos extraños como este tienen estos finales oscuros y misteriosos. A veces son simplemente aleatorios e intrigantes, como pueden ver en nuestro siguiente caso, los grandes jarros de la India o de Assam. Y de igual que con las bolas, los nombres de estos artefactos son bastante acertados, pues hablamos de jarros enormes. Esta historia comenzó hace no tanto, ya que fue apenas en la década de 2020 que se hizo el descubrimiento, cuando un equipo que excavaba un bosque en el estado nororiental de Assam encontró jarros gigantes, muchos de ellos, 65 en total. Sin embargo, resultó que los habitantes de la zona realmente los conocían desde hacía algo más de tiempo, pues fueron descritos brevemente por funcionarios en la década de 1930. De todos modos, al parecer estos jarros habían sido tallados en arenisca, una roca sedimentaria clásica compuesta principalmente de granos de arena de silicato, cementados por otros minerales, lo que la hace fácil de trabajar. Aún así, estos jarros eran impresionantemente grandes, algunos alcanzaban 3 metros de altura y pesaban más de 10 toneladas, así que habrían tardado bastante en hacerse, y moverlos tampoco habría sido ninguna broma, especialmente porque eran jarros, no bolas que pudieran rodar, así que quien los construyó debía ser muy fuerte. Sin embargo, nadie ha podido descifrar eso. ¿Quién exactamente hizo estos jarros? ¿O cuándo? Al igual que con las esferas, los intentos de datación han arrojado resultados mixtos, con la única conclusión de que los jarros tenían más de 2400 años, remontándose a antes del 400 AC, suponiendo que algún grupo local de la región los creó. Así que la siguiente pregunta fue, ¿por qué exactamente jarros gigantes? Hoy en día, los jarros se usan principalmente para guardar objetos y comida, y este podría haber sido el caso en Assam, pero los jarros suelen ser mucho más pequeños, no como los megajarros que la gente creaba en la India. Y resulta que no eran solo 65 jarros, pues desde que se encontraron los primeros, se han hallado al menos otros 640, elevando la cantidad total de jarros gigantes a más de 700. Ahora bien, esto es raro, pero los investigadores tienen un comodín cuando no pueden descifrar algo: proponer que se usaban para prácticas funerarias, y esa es la mejor hipótesis hasta ahora, fuera de la idea de que los jarros eran fruto del aburrimiento. Y hay un poco de evidencia indirecta que apoya esto, ya que en Laos se han encontrado jarros de tamaño similar con restos humanos dentro. La única diferencia con estos, y el problema, es que de los 700 jarros estudiados, ni uno solo se ha encontrado con algo importante.
ni huesos, ni pertenencias personales. Un poco raro. Mientras tanto, en la llanura de los jarros de Laos, restos humanos y otros objetos no solo se han encontrado en muchos de los jarros, que suman más de 2000, sino que también alrededor de ellos, lo que lleva a preguntarse si realmente se usaron para prácticas funerarias. Además, estos jarros parecen ser bastante raros para una práctica establecida, ya que provienen de solo 4 sitios y solo se han encontrado en el estado de Assam. Dicho esto, hay un pequeño dato que mantiene a los investigadores aferrados a la explicación de enterrar a los muertos, ya que en un informe de los funcionarios de los años 30, alguien había declarado que uno o un par de los jarros sí tenían huesos, pero eso es prácticamente todo, dejando mucho margen para la duda, y en lo personal, me gusta más la idea de que esta civilización simplemente tenía una fijación por los jarros gigantes. Quiero decir, personalmente conozco algunas personas que realmente aman los tarros. ¿Y sabes algo más que también le gusta a la gente? Garabatear. Sí, el arte del garabato existe, y técnicamente un garabato es cualquier dibujo hecho mientras la atención de una persona está ocupada. Suelen ser simples, pueden tener algún significado o ser extremadamente aleatorios, y aumentan cuando alguien está aburrido, soñando despierto o procrastinando. Y podrías preguntarte por qué menciono los garabatos. Bueno, además de ser yo mismo un ávido garabateador, resulta que los garabatos han estado desde hace mucho en el repertorio de las personas que deberían estar haciendo otra cosa, ya que los garabatos confirmados más antiguos son muy viejos, específicamente de la cueva de Blombos en Sudáfrica, donde tenemos el primer caso registrado de «Bro, ni siquiera estás escuchando». Pues fue en esta cueva donde se localizó una pieza de roca de 73.000 años que mostraba signos de haber sido garabateada. La cueva en sí data de entre 100.000 y 70.000 años durante la Edad de Piedra Media y ha sido durante mucho tiempo un tesoro arqueológico, ya que a lo largo de los años han salido de ella múltiples descubrimientos, incluidos huesos, cuentas de concha, herramientas de piedra, restos faunísticos y huesos refinados, lo que sugiere que fue habitada o al menos frecuentada por humanos anatómicamente modernos de la zona. Y entre el montón de hallazgos estaba esa roca que tenía, esperen, líneas rojas por todas partes. Sí, 9 líneas rojas para ser exactos, que estaban ahí sin ningún patrón real, líneas sobre líneas. Esto podría haberse pasado por alto, pero el rojo era bastante interesante en su coloración y los investigadores sospechaban que era obra humana. Así que a pesar del riesgo de no encontrar nada, estudiaron la roca durante los siguientes 7 años, lo que reveló, redoble de tambores por favor, que las líneas rojas fueron sin duda creadas por un humano, hechas con un crayón de ocre rojo. Así que supongo que los comecrayolas han existido durante más tiempo de lo que pensaba. Y quizá te preguntes, ¿por qué demonios alguien dibujó líneas aleatorias en una roca? Pues, ¿por qué garabateas o dibujas líneas aleatorias? Actualmente se cree que el individuo que lo hizo simplemente garabateó porque sí. Sin embargo, señalaron que las líneas se detienen de repente en las esquinas de la roca, lo que sugiere que cuando este prodigio hizo este garabato, lo hizo en un trozo de roca más grande. Así que quién sabe qué estaba realmente cocinando. Sea como sea, este garabateador no solo ostenta el título del garabato más antiguo hecho por Homo sapiens, sino también el primer caso conocido de humanos modernos dibujando. Así que mis respetos para el prodigioso Miguel Ángel. Y no solo es nuestra especie la que resultó tener un poco de aleatoriedad en sí, ya que otro miembro de nuestro género también hizo algo de arte abstracto en su tiempo libre, y podría haberlo hecho mucho antes de lo que creíamos posible, ya que existe un caso potencial de un Homo erectus incursionando en el arte de la aleatoriedad, y tiene que ver con un pseudodón. Cuando escuché ese nombre por primera vez, imaginé algún tipo de animal parecido a un mamut. Sin embargo, un pseudodón es en realidad una especie aún existente de molusco de agua dulce que es endémico del sudeste asiático. El molusco específico en cuestión era uno antiguo, que databa de hace unos 485.000 años del estadio chibaniano, del Pleistoceno medio, y se encontró específicamente en el sitio Trinil de Indonesia, un lugar establecido de tesoros paleontológicos, que incluye el famoso Hombre de Java y se encuentra a lo largo de las orillas del Bengawan Solo o el Gran Río Solo.
La concha en cuestión era solo una de muchas, pero llamó la atención de los investigadores por una razón. Tenía zigzags. Lo sé, alucinante. En serio, fue un descubrimiento revolucionario por múltiples razones. El sitio de Trinil había sido conocido desde hacía mucho tiempo como hogar de varios grupos de Homo erectus, uno de nuestros antepasados y una especie humana famosa por haber hecho muchas cosas primero, como construir casas, pero durante mucho tiempo se pensó que el arte, garabatear o como quieras llamarlo, estaba fuera de su alcance, hasta esta concha. Verás, las líneas en zigzag parecían haber sido hechas deliberadamente por uno de ellos, y basándose en las impresiones y en que la concha estaba asociada a una comunidad costera, se piensa que la herramienta de arte en cuestión fue un diente de tiburón, que se sabe que se usa rutinariamente para abrir conchas en general, y otra observación fue que la concha fue grabada en una sola sesión. Ahora, uno pensaría que un simple zigzag en una concha sería bastante inocuo. Sin embargo, el descubrimiento provocó un debate bastante acalorado, principalmente porque durante mucho tiempo se creyó que tal acción estaba fuera del ámbito de posibilidades del erectus, dadas sus capacidades cognitivas, lo que llevó a preguntas sobre cuán inteligentes eran realmente, y si existen otros ejemplos de ellos coqueteando con el arte, y cuál exactamente es la función de una concha con zigzags. Y respecto a esta última pregunta, no lo sabemos. Muchos creen que fue simplemente algo que uno de ellos hizo. Yo mismo he recogido algunas conchas en mi vida por aburrimiento y dibujado en cosas en las que probablemente no debería, y tal vez el erectus estaba haciendo lo mismo. Otros especulan que podría haberlo hecho para marcar algún tipo de territorio, porque todos sabemos que las conchas grabadas ponen límites, o también existe la posibilidad de que él o ella simplemente estuviera tratando de impresionar a su pareja de Homo erectus. ¡Qué romántico! Al otro lado de la valla, hay unos pocos que piensan que esta concha era en realidad una obra de arte deliberada, con los zigzags supuestamente con un profundo significado simbólico, quizá representando cómo la vida es una montaña rusa constante, aunque sinceramente prefiero la idea de que un erectus simplemente estaba un poco aburrido un día, recogió una concha marina y la arañó con un diente de tiburón. Así que al menos en cierta medida, está claro que los humanos hemos sido artísticos y bastante aleatorios durante un tiempo. Sin embargo, no todos los hallazgos que reflejan nuestra aleatoriedad o disposición a dedicar energía a proyectos raros tienen que ver con garabatear, porque como sabes, algunas personas son menos de marcar cosas y más de construirlas. Por ejemplo, conozco algunas personas que tienen monolitos de Lego en sus casas, y quizá esto no sea un concepto tan nuevo después de todo, ya que los investigadores conocen cosas como las herramientas achelenses. Achelense es en realidad una referencia a una industria arqueológica que fabricaba herramientas de piedra y que históricamente se ha asociado al Homo erectus y a especies más derivadas como el Homo heidelbergensis e incluso a los primeros neandertales. Se cree que esta industria comenzó hace hasta 1.95 millones de años durante el Paleolítico inferior y continuó hasta hace apenas 130.000 años, con rastros encontrados por toda Europa, África, Asia y posiblemente partes de Australia. Y en realidad, esta cultura, se podría decir, es por ahora considerada la más duradera en la historia de la humanidad. Bastante impresionante, y una parte principal de ella siempre han sido sus únicas y bastante fáciles de identificar hachas de piedra de mano, que eran de forma ovalada o en pera, y se usaban para muchas tareas, como descuartizar animales, cortar madera, desenterrar raíces, raspar material, etc., lo que llevó a menudo a que las apodaran la navaja suiza de la edad de piedra. Así que claramente era una herramienta útil, pero al igual que los cuchillos, alguien puede llegar a un punto en el que tenga tantos que empiezas a confundirte un poco. Es como si fueras a la casa de un amigo que tiene espada samurái. Una sería bastante genial, 300 podría suscitar un par de preguntas. Y te doy este ejemplo porque los investigadores han descubierto algo similar con las herramientas achelenses, ya que a lo largo de los años, no uno, sino múltiples sitios han sido hallados con una acumulación anormal de estas hachas. De todos ellos,
ellos, quizá la más interesante ha sido la cuenca de Olorgesailie, en Kenia, ubicada en el Valle del Rift Oriental. Este sitio específico fue encontrado por los científicos modernos en 1919, pero no fue hasta los años 40 que se empezó a desarrollar un interés real. Para empezar, aquí se encontraron múltiples especies de animales extintas, incluyendo varias clases de hipopótamos, elefantes, cebras, jirafas y babuinos que ya no existen. También mostraban signos claros de haber sido desmembrados por humanos. Sin embargo, lo que parecía un poco raro era la cantidad de hachas que empezaron a desenterrar. Aquí no se enterraban cientos de hachas de mano, sino miles y miles, tantas que el sitio ha sido desde entonces designado como la mayor concentración de hachas del planeta, superando a cualquier cosa encontrada en arsenales antiguos, desde romanos hasta barracas medievales, y a pesar de que miles han sido enviadas a museos por todo el mundo, parece que miles todavía permanecen enterradas. La pura cantidad ha creado toda una historia. Tal vez los investigadores habían tropezado con una civilización antigua de los primeros homínidos como ninguna otra, ¿verdad? Pues hubo algunos otros hallazgos desconcertantes. El primero fue que la inmensa mayoría de estas hachas mostraban señales de poco o absolutamente ningún uso. Estaban impecables, un poco extraño, considerando que las hachas de aquellos tiempos se usaban básicamente para todo y cualquier cosa. Así que encontrar una cantidad tan enorme abandonada era algo raro. Y luego aquí está lo otro. Si encontraste miles de hachas en un área habitada por gente, ¿cuántos esqueletos de homínidos esperarías encontrar? ¿Miles? ¿Cientos? Quizás solo decenas si somos conservadores. Bueno, ¿y qué tal solo uno? Y ni siquiera un esqueleto completo, sino un fragmento parcial del hueso frontal de un Homo erectus de 950.000 años. Y aunque este es el caso más impactante como mencioné, no fue un caso aislado, ya que se conocen al menos otros dos sitios con una abundancia de hachas nunca usadas, con escasez de restos humanos. Y esto incluye sitios fuera de África, como en Europa. Así que esto es un poco extraño sin duda, y ha llevado a la formación de un par de hipótesis principales. La más popular, que da una explicación práctica, teoriza que estos lugares eran en realidad fábricas de hachas desde donde luego se transportaban a otros sitios. Sin embargo, hay cosas que contradicen esta propuesta. Una es que muchas de estas hachas eran simétricas, cada una meticulosamente realizada, y habría requerido tiempo y esfuerzo excepcionales, algo que no se ve en fábricas donde lo usual es la cantidad y la eficiencia. Algunos estudios han hallado que se podrían haber hecho hachas mucho más burdas que funcionarían igual de bien, sin mencionar que ninguna de estas hachas mostraba signos de haber sido probada o siquiera haber sido trasladada. Si esto fuera un sitio de explotación, debería haber indicios. De modo similar, tampoco hay zonas claras de producción en el sitio, porque en fábricas, incluso antiguas, suele haber áreas para etapas y desechos, pero aquí nada. También está el hecho de que estos sitios son únicos del achelense. No hay nada que se le parezca, es decir, herramientas simétricas producidas en masa en ningún otro momento, incluso al ampliar la búsqueda a herramientas distintas a hachas. Y así, esto ha llevado a otra idea, que las hachas de mano eran simplemente lo que estaba de moda durante la Edad de Piedra, y que estos montones estaban más asociados a alguien diciendo: oye, mira mi colección de hachas de mano, en lugar de ser una fábrica prehistórica. Así que, aunque las cosas a nuestro alrededor han cambiado, tal vez los humanos no tanto. Gracias por ver este video de Zoo Extinto. Aquí hay otros que podrían interesarte.